Un par mínimo es una pareja de palabras que se distinguen por un único sonido. Por ejemplo, tenemos en español pero y perro. O también tenemos pala y mala. En los dos ejemplos vemos que las dos palabras de cada par son casi la misma, pero solo cambia un sonido. En el caso de pero y perro tenemos una percusiva R y tenemos una vibrante múltiple R. Lo demás es todo igual, la P, la E y la O, pero cambia R o R. Otro par mínimo aquí mismo podría ser pero y pelo, perro y pelo, perro y berro. Igualmente en pala y mala vemos que todo es igual excepto en este caso la P y la M. También podríamos tener pala y pata. Ahí solo cambiaría la L y la T, o podríamos tener mala y mata. Por tanto, vemos que esencialmente un par mínimo es una pareja de palabras que se distinguen por un único sonido. Este es el concepto más básico de par mínimo, pero en los pares mínimos la diferencia puede radicar también en que haya un sonido de más y por tanto en la otra palabra un sonido de menos. Entonces, por ejemplo, podemos tener hora y ahora. En hora hay 3 fonemas, en ahora tenemos los mismos 3 fonemas, pero además hay un fonema de más. Y por tanto en hora hay un fonema de menos respecto a ahora. Pues esto también es un par mínimo. Y además tenemos más tipos de par mínimo. La mera posición del acento también puede resultar en pares mínimos. Por ejemplo, tenemos límite, tenemos limite. Entonces aquí tenemos que los fonemas, los sonidos, son exactamente los mismos, pero la sílaba acentuada cambia. Pues aquí ya tenemos un par mínimo. E incluso podemos tener límite. Entonces, vemos que en este caso tenemos 3 palabras que son prácticamente la misma, pero solo cambia la posición del acento. Además, como sabemos, hay diversas variedades del español y algunos pares mínimos pueden depender de la variedad del español. Es decir, un par de palabras pueden ser pares mínimos en unas variedades y pueden no serlo en otras variedades. Por ejemplo, pollo y pollo no son pares mínimos en variedades yeístas como la mía. Yo pronuncio exactamente igual pollo con L y pollo con Y. Entonces, en mi variedad esto no es un par mínimo. Mientras que, por ejemplo, casa y caza no son pares mínimos en variedades no distinguidoras, por ejemplo, variedades seseantes. La gente que sesea va a pronunciar casa y casa. Los va a pronunciar iguales, entonces en esas variedades no son pares mínimos. En mi variedad concreta sí son pares mínimos porque yo pronuncio casa y caza. Y de todo esto debemos deducir, pero de todas formas lo decimos ahora de forma explícita, que lo que influye son los sonidos, no las letras. Por tanto, aunque se escriban diferente, no son pares mínimos en ninguna variedad del español, ejemplos como vaca con V y vaca con B. Ya sabemos que la cuestión de B y V en español es puramente ortográfica, la pronunciación es la misma. Entonces, aunque se escriban de forma diferente, no son pares mínimos porque se pronuncian igual. Otro ejemplo sería hola con H y hola sin H. La pronunciación de ambas palabras es exactamente igual, por tanto, no estamos ante un par mínimo. Y aquí quizá os estáis preguntando, vale, ¿todo esto para qué sirve? Pues los pares mínimos nos dicen qué sonidos son fonemas en una lengua. Entonces, por ejemplo, en español tenemos el sonido N alveolar y N velarizado. Estos dos sonidos son alófonos del fonema N en español. Entonces, imaginemos la preposición sin. No importa si yo pronuncio sin o pronuncio sin. La palabra en español es exactamente la misma. Eso quiere decir que N y N son alófonos de un mismo fonema. Eso en español, por ejemplo. En inglés sí que son fonemas. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra sin, que significa pecado, con la N alveolar, y sing, que significa cantar, con la N velarizada. Y vemos que en el caso del inglés, como tenemos dos palabras diferentes que solo cambian por un sonido, tenemos un par mínimo. Y como tenemos un par mínimo, precisamente eso demuestra que en inglés estos dos sonidos son fonemas diferentes. Y cambiando un poco de tercio hacia la gramática histórica, la desfonologización causa que los pares mínimos dejen de serlo en la evolución de la lengua. Entonces, por ejemplo, en el español medieval teníamos pares mínimos como por ejemplo
oso y oso. Repito, oso, oso. Sin embargo, aquí tenemos la desfonologización de la S sonora y de la S sorda a partir del siglo de oro, y por eso actualmente oso el animal y yo oso del verbo osar suenan exactamente igual, entonces no tenemos un par mínimo incluso si las palabras significan cosas diferentes. Y lo mismo, por ejemplo, vaya con Y y vaya con ella en las variedades yeístas, como por ejemplo la mía, no son pares mínimos. ¿Por qué? Porque esto tradicionalmente sí eran dos fonemas diferentes, pero ahora ya en variedades como la mía no.